Lectura en español de algunos pensamientos sobre Marx, El Capital y otros socialistas. Karl Marx es el primer pensador que construye una teoría racional explícitamente al servicio de un sector social. A diferencia de los economistas anteriores, El Capital, entendido como la gran obra crítica a la sociedad capitalista, no ofrece todo su sentido, sino solo lo enmarca dentro de la construcción histórica y filosófica del que más tarde se denominó materialismo histórico. Las leyes de esta doctrina, sistematizadas por Engels, se propusieron precisar los criterios explicativos del desarrollo histórico de las sociedades del Occidente. El capital, entonces, se inscribe como un punto de su desarrollo y no como una obra de carácter económico con sus propias leyes. Esta doctrina parte de considerar al individuo como sujeto independiente de quien lo piensa, producto de la naturaleza, capaz de establecer relaciones sociales, resultado de la evolución de las sociedades y susceptible, por lo tanto, de ser pensado históricamente. Bajo esos criterios, Marx entra a considerar el modo de producción capitalista como una etapa del desarrollo humano. A diferencia de los economistas que lo precedieron y varios que lo sucedieron, para quienes el capitalismo es la forma natural y eterna de la organización económica de las sociedades. La fundamentación última de esta concepción está dada en el materialismo dialéctico, sistema filosófico desarrollado igualmente por Marx y Engels, que parte de considerar que la materia, tal como la conocemos, es el fundamento de toda realidad, cualquiera que ella sea, y que se dicha materia puede ser objeto de conocimiento y es independiente de tal conocimiento, pero éste, en determinadas condiciones y circunstancias, puede modificar aquella. En la estructuración de sus leyes, se apoyó en la teoría de la dialéctica de Hegel, principalmente, pero invirtiendo su sentido. Lo material condiciona lo espiritual. La idea no es una realidad independiente y absoluta, sino que se desarrolla con la evolución de lo material. Esa independencia y primacía de lo material hacen posible el desarrollo de la ciencia y de la investigación. En esa medida se opone igualmente al idealismo filosófico para quien el espíritu es una realidad en sí misma y el principio de dicha realidad. Lenin, en materialismo y empiriocriticismo, logra desarrollos interesantes de esa filosofía, al igual que Antonio Gramsci en sus cuadernos. Marx. En la anterior perspectiva, puede afirmarse que Marx y Engels son representantes muy destacados de la más clásica filosofía occidental, cuyos antecedentes están principalmente en Aristóteles, Platón y Heráclito. Ambos discurren bajo el paradigma de lo racional como medida última de verdad y, por lo tanto, como eje de la acción. No obstante sus notables aportes a la filosofía y la historia, entre otras ramas del saber, son herederos y discípulos de la racionalidad aristotélica, cuyo signo y símbolo es el silogismo. Si se desarmara la relojería conceptual que constituye la lógica dialéctica, encontraremos una armazón lógica que subyace y doctrina la conceptualización y expuesta en sus elementos. Tal armazón está conformada por expresiones silogísticas o similares, todas tributarias de la razón lógica desarrollada por Aristóteles. Si la operación de desarme se efectuara sobre la lógica hegeliana, que de acuerdo con Marx estaba con los pies hacia arriba, encontraríamos igualmente la lógica aristotélica como el sustrato indispensable para su desarrollo. Cuando Marx se propone colocarla con los pies sobre la tierra,
introduce el concepto de materia, con todas sus determinaciones, como el punto de partida, alejando la idea de que es el espíritu o la razón los que orientan el desarrollo y evolución de aquella. Con este concepto como eje, se abre espacio conceptual la investigación científica y los desarrollos históricos. Se crea un campo nuevo del saber, alejado de las religiones que privilegian las creencias sobre los razonamientos. El llamado saber metafísico entra en franco retroceso. Las teorías de Marx y Engels han sido quizás las principales animadoras de los movimientos sociales contestatorios desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Los movimientos obreros de Europa y otras partes del mundo asumieron las banderas de un cambio revolucionario que implicaba desalojar del poder a la clase social de los capitalistas para ser reemplazada en la dirección del Estado y de la economía por los sectores obreros y campesinos, puesto que el eje de tales movimientos ha sido la economía, es decir, los sistemas de producción, la distribución de productos, el valor del trabajo, la apropiación de la plusvalía, el empleo y los salarios, la distribución de los beneficios del trabajo y el dinero principalmente. Se vuelve pertinente presentar algunas anotaciones sobre el capital, cuyo texto contiene prácticamente todos los desarrollos económicos que han animado la discusión académica y política en materia económica desde su aparición. Conviene tener presente que de los 3 tomos que componen su contenido, solamente el primer tomo fue publicado en vida de Marx en 1867. Los 2 restantes fueron organizados y dados a la luz por Engels con posterioridad a la muerte de su autor. Publicados originalmente en alemán, Marx tuvo oportunidad de ocuparse de la versión francesa del tomo primero, hasta el punto de reescribir muchas de sus apreciaciones. No obstante la abstrusa metodología que empleó en su exposición, lectores juiciosos del tomo primero en la versión francesa dicen que puede adicionalmente leerse como un poema, por su cadencia y las novedades de sus giros lingüísticos. En el trabajo emprendido para criticar la filosofía del derecho de Hegel, Marx encuentra que el armazón de la sociedad no debe buscarse en la filosofía, sino en la economía, por lo cual inicia la lectura e investigación sobre esta materia. Y aquí un breve repaso a los principales ejes sobre los que construyó su teoría económica. La teoría del valor. Él considera, y así lo expresa en el tomo primero, el trabajo como la fuente de toda riqueza y de toda cultura, y que el valor no es más que trabajo materializado, es decir, vuelto bienes. En el tomo primero, capítulo 22, página 490, dice Marx que este capital se refiere a un capital adicional de 2.000 libras esterlinas, es plusvalía capitalizada. No encierra desde su origen ni un solo átomo de valor que no provenga de trabajo ajeno no retribuido. Nótese que en un trabajo escrito para el debate político en 1875, la crítica del programa de Gotha, G-O-T-H-A, dice que el trabajo no es la única fuente de toda riqueza, puesto que la naturaleza es la fuente de todos los valores de uso, que constituyen el verdadero origen de la riqueza material, tanto como el trabajo, que es la expresión de una fuerza natural. Con esta precisión conceptual abre al debate, pero volviendo al concepto de valor, podría decirse que es la aplicación de la fuerza natural del hombre sobre un objeto dado hasta transformarlo en un bien apto para el uso e intercambio de la sociedad, incluyendo a quien lo produce.
De esta precisión inicial se deriva el concepto de la remuneración por la tarea efectuada y de la remuneración deriva la teoría de la distribución del producto y de esta última nace el concepto de la plusvalía, entendida como aquella parte del trabajo que se mide en tiempo medio que invierte el productor en transformar el objeto en un bien y que se apropia para sí quien suministra al trabajador los elementos para producir dicho bien, instrumentos de producción y materia prima, de suerte que la plusvalía constituye el origen de la acumulación capitalista. El concepto político de la explotación surge naturalmente de las consideraciones acerca de la teoría del valor, que para algunos teóricos es un concepto metafísico. Johann Robinson Marx tuvo muchas vacilaciones en una revisión de sus maneras de abordar ese concepto a lo largo de sus investigaciones, de la impresión de que no logró estructurar un concepto único al respecto. En este anterior párrafo es clara la diferencia entre uno y otro. Si se revisan los trabajos preparatorios en el Capital publicados por el Instituto Marx Engels Lenin de Moscú en 1939 a 1941 y titulados por ellos como Grundrisse y publicados por la editorial Siglo XXI en Argentina, primera edición, 1971, página 312, se lee: el simple material natural, por cuanto no hay en él ningún trabajo humano objetivado, por cuanto es por simple mera materia y existe independiente del trabajo humano, no tiene valor alguno, ya que el valor es únicamente trabajo objetivado, tampoco valor como los elementos universales en general. Podría pensarse que el concepto expuesto en la crítica del programa de Gotha es, en definitiva, el concepto que finalmente prevaleció en sus pensamientos, dada la circunstancia de que fue él finalmente expuesto. En conclusión, es un concepto que exige a los nuevos economistas precisiones adicionales. Valor de uso y valor de cambio. Cuando las sociedades producen mayoritariamente para el intercambio de productos, más allá de la satisfacción de necesidades del productor directo y su familia, nos hablamos ante los valores de cambio, otra vez, distintas que quienes producen el bien. Los procesos de intercambio dan paso al surgimiento del mercado, entendido como la generalización y la permanencia de los intercambios. Tales intercambios se hacen más expeditos con el desarrollo del dinero como forma universal para comprar y vender dichos bienes. Los productos que van al mercado trascienden el valor de uso y se convierten en mercancías, es decir, bienes destinados al intercambio con un valor de cambio como un signo de distinción. Sin embargo, valor de cambio y precio son los conceptos distintos en este último que se realiza la plusvalía, generada en general de lo expuesto, se desprende, entre otras cosas, que el precio de venta materializa el beneficio para el capitalista. Pero la relación entre valor y precio de mercado sigue siendo una especie de misterio tanto para el marxismo como la moderna economía. Aún no se logran descubrir o precisar las leyes que gobiernan esta relación. Bajo condiciones de equilibrio perfecto es posible formular tales leyes, pero como todos sabemos, el equilibrio del mercado
cada vez más una ilusión, una quimera, ante el influjo arrollador del monopolio y del monoposeo. Y ante una competencia imperfecta, el precio tiene a convertirse en una decisión, antes que nada, subjetiva y reglada por los índices de acumulación que proporcionan otros productos, en la actualidad conceptos menor determinante en una fijación de precios para el consumidor final y para el intermediario. Marx consideró que los productos se intercambiaban a precios proporcionales a sus valores y de esta premisa comienza sus análisis, pero hoy los elementos y la proporción que juegan al momento de convertir el valor en precio es un tema por esclarecer. No obstante los avances y desarrollos posteriores que el tema ha tenido. Sigo en la próxima